Hola, buenos días a todos y nada, en primer lugar agradecer la invitación a participar en este congreso y agradecer a todas las personas presentes, tanto allí como las que lo estén siguiendo online. Voy a hacer ¿Me veis bien? breve... ¿Me escucháis? Sí, te oímos perfecto, Nuria. Voy a hacer una breve introducción, ¿vale? Y te doy paso. ¿Me escuchas vale. tú? Sí, vale. Es que tengo nada, por eso. Vale, en este espacio queríamos como poner las problemáticas que estamos teniendo con la prestación de asistencia personal, con toda la normativa que la intenta desarrollar y legislar también, y la asistencia personal como, bueno, la hemos visto como en el espacio público, ¿no? Como esa relación también, ¿no? Entre persona usuaria, jefa, empleadora, etc., con persona trabajadora. Y bueno, hay diferentes formatos para tener una persona de asistencia personal, ¿no? Puede ser a través de una empresa o una entidad social, sea asociación o fundación, que tienen que pasar un proceso de acreditación por la institución, por la Generalitat Valenciana, y bueno, y esto tiene pues unos requisitos. Entonces, bueno, podemos proyectar la presentación que la tenía Cris. Entonces voy a introducir brevemente cómo se nombra, ¿no? Cómo se explica, cómo se define la asistencia personal en esta autonomía y, por tanto, dónde se enmarca, ¿no? Evidentemente, sabemos que está la Convención de la ONU, sabemos que está la Ley de Autonomía Personal, otros decretos, pero como la base más normativa baja, digamos, más como estamento más bajo que una ley o un decreto, como algo más práctico, está la instrucción. La instrucción por la que se regulan las condiciones para la acreditación provisional, ¿vale?, de entidades o empresas y personas profesionales. ¿Por qué dice personas profesionales? Porque también está la opción de, como persona autónoma del régimen de autónomos laboral, poder certificarte como persona de asistencia personal, ¿vale? Entonces, tenemos la tal, ¿vale? Esta es un poco la instrucción, donde nos dice claramente que en la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, bueno, pues ¿no? Nos dice que en el artículo 13, la atención a las personas en situación de dependencia deberá orientarse a la consecución de una mejor calidad de vida y autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, de acuerdo con los siguientes objetivos: facilitar una existencia autónoma en su medio habitual todo el tiempo que desee y sea posible, proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando su incorporación activa a la vida en la comunidad. Esto queda súper bien, ¿no? Puesto ahí, queda perfecto. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Bueno, aquí también esta instrucción nos lleva al decreto 62/2017, modificado por el 102/2022, del 5 de agosto. Y luego nos remite, por ejemplo, al decreto 27/2003, en el que se regula
la tipología y el funcionamiento de los centros, de los servicios y programas de servicios sociales, en el que se enmarca también la asistencia personal como prestación dentro de esto. Pasamos la diapositiva, por favor. ¿Vale? Es el decreto que os comentaba, donde se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia y el acceso al sistema público y prestaciones económicas. Entonces, aquí también se regula la asistencia personal. Y seguimos. Pasamos la diapositiva, ¿vale? En el artículo 31 nos dice el concepto, finalidad y clases. ¿Vale? Aquí es donde, en principio, se diferencia entre asistencia personal de adultos y de menores de edad. Y aquí quería destacar en cualquiera de sus grados. Esto me parece importante porque mucha gente se cree que solo es para personas con grandes necesidades de apoyo, y donde también se dice el acceso a la educación, al trabajo, a posibilitar una mayor autonomía en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria, su inclusión y participación en la comunidad, en los términos previstos en la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es muy importante resaltar esta parte de aquí, porque directamente se nombra la Convención de la ONU, que sabemos que es de obligado cumplimiento en el Estado español, pero que muchas veces, incluso jurídicamente, no se tiene en cuenta, ¿vale? Pero lo tenemos en la normativa, por lo tanto, como vamos a hablar ahora con la compañera Nuria de Solcom, tenemos que utilizarla para defendernos, ¿no? Y tenemos que utilizarla cara a estas empresas y entidades que se certifican y dan el servicio de asistencia personal. Vale, aquí nos vuelve a decir, y quiero destacar cómo en la misma normativa pone que permitirá desarrollar actividades personales, laborales, formativas, culturales, deportivas y sociales en condiciones de igualdad respecto al resto de la población, ¿vale? Siempre que concurran los requisitos fijados en este decreto. ¿Cuáles son esos requisitos? Los vamos a ir viendo. Que, bueno, pues son tener mayor de edad, tener las titulaciones, la posibilidad, ¿no?, de estar en ese régimen de autónomos si se elige ese régimen, tener el proyecto global de intervención, eso para las empresas, estoy diciendo, el modelo de vida independiente, en qué ámbito se actúa dentro de la Comunidad Valenciana, la póliza de seguro de responsabilidad civil, jurídica, el presupuesto de gasto del servicio y coste del servicio, el compromiso de comunicar a la Consellería y a la Dirección General de Infraestructuras la baja o cese de la actividad de la persona de asistencia personal. Y si es la modalidad de PATI, deberá declarar su conformidad y compromiso en atender a los requisitos de la competencia lingüística suficiente en las 2 lenguas oficiales para poder realizar las funciones en el caso del horario lectivo. Y tener el certificado negativo en el registro de delincuencia sexual. Estos son los requisitos que marca Consellería para poder prestar el servicio como empresa o como persona autónoma. Luego, pues toda la documentación, evidentemente, de documentar copia de la creación de la empresa, estatutos si es una asociación, la representación que se ostenta,
tienes que tener una plantilla de personal o firmar un compromiso de contratación, ¿vale? Para esa posible plantilla. Y sí, esto es lo mismo, ¿vale? Y luego tienes que firmar pues un compromiso, ¿no? Las empresas o asociaciones o persona autónoma. Uy, no puedo, no va. Pasamos vale, estamos aquí. No, la de antes, porfa. Sí, es que me he ido yo. ¿Vale? Esto es lo que os estaba comentando y también está en el decreto. Vale, pues no sé, no puedo ahora abrirlo, no me deja el móvil, porque aquí no hay cobertura. Vale. En ese compromiso que se firma por las empresas o personal autónomo, pone, ¿no?, ese compromiso a tener toda esa acreditación, a prestar continuadamente los servicios, etc., ¿no? ¿Por qué queríamos hacer esta mesa redonda, esta temática? Porque bueno, es una opción que se nos da aparte del contrato directo que se estaba manteniendo, pero que posiblemente está en el peligro de que ya no se nos deje realizar el contrato directo. Y entonces, bueno, es una opción a la que puedes optar para que una empresa o asociación te preste este servicio de asistencia personal. Como hemos venido viendo a lo largo del Congreso, la asistencia personal tiene unos pilares muy concretos para que se pueda llamar asistencia personal. Y es que tú elijas a la persona, que tú o tu familia o tu persona valedora de tus derechos, podríamos llamar, elija a la persona, marques las directrices, por tanto las tareas, y marques los horarios. Es decir, que tu capacidad de elegir y tu capacidad de decidir tu vida se potencie y siga intacta, ¿no? Entonces, si esos pilares no están, no se puede llamar asistencia personal. ¿Qué está pasando? Pues que las empresas y entidades acreditadas, muchísimas, no respetan estos principios. Por lo tanto, no están haciendo asistencia personal. Como hemos visto, sí que se pone en la normativa, ¿no?, esta igualdad de oportunidades, esta inclusión, esto, ¿no?, pero no se perfila, no se, aunque la definición de la ley de la asistencia personal sí que te dice, ¿no?, para qué sirve la figura, pero no hay una obligatoriedad de formación a la plantilla en lo que es la asistencia personal y todo el modelo de vida independiente que esto conlleva. Entonces estamos viendo y estamos entrando en una espiral bastante peligrosa de indefensión, porque no se están respetando estos principios desde el momento en que no podemos elegir a la persona de asistencia personal, la persona que, recordamos, va a entrar en tu casa, va a tocar tu cuerpo, va a estar, ¿no?, como hemos visto, en situaciones muy diferentes. Y bueno, este principio no se está respetando. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues evidentemente la persona con diversidad funcional es la que recibe la prestación, la que recibe el dinero, y es la que tiene que pagar a la persona empleadora con su contrato laboral, sus nóminas en caso de que sea un empleo directo, y si lo hace a través de empresa o asociación acreditada, también con esta empresa tiene que firmar un contrato o un convenio y luego recibirá unas facturas, ¿no?, que son las que cuando Consellería te pida la justificación de dónde ha ido este dinero, le tienes que enviar, evidentemente.
porque todo el dinero de la prestación de asistencia personal debe ser para horas de asistencia personal, ¿vale? No es como otro tipo de prestaciones, no es una paguita, no es nada de ese estilo, ¿vale? Entonces, tanto en los talleres de vida independiente como en los grupos de ayuda mutua, están saliendo diferentes situaciones en las que hay una gran indefensión cara a estas empresas o asociaciones, y hemos decidido tratar esta temática hoy aquí para poder intentar poner un poquito de luz en qué podemos hacer las personas discriminadas por diversidad funcional ante estas faltas de respeto, ¿no? Como veíamos con Raquel, y esa discriminación, evidentemente. Y entonces decidimos que la entidad que jurídicamente y normativamente sabe y defiende la asistencia personal sería la que más convenientemente podría hablar de este tema. También estaban invitadas y invitados a venir para hablar de cómo es el proceso de acreditarse una empresa o asociación o una persona autónoma en consellería, el personal técnico de consellería, pero no han venido, no han podido venir. Entonces, he hecho yo esta introducción, ¿vale? Y Nuria nos va a hablar de qué se puede hacer o cómo desde esta entidad nos pueden asesorar ante diferentes problemáticas que hemos tenido, como falta de suplir, ¿no?, a una persona cuando tiene pues un día de descanso médico, por ejemplo, ¿no?, porque está con gripe, porque, bueno, por diferentes motivos, hay días que el médico te puede hacer un día de descanso, ¿no? Y pues entonces ha habido bastantes casos en los que la empresa no te envía a otra persona, en vacaciones, ¿no?, por ejemplo, también, en una baja laboral. Luego también, pues, esa falta de elegir a la persona que hemos comentado, en la puntualidad, ¿no? Casos en que no se respeta, ¿no?, la decisión de las personas de ir aquí a un lugar o a otro lugar. También obligatoriedad de empezar y acabar la jornada en el domicilio, ¿no?, en el hogar. Diferentes causísticas que nos hacen enfrentarnos a algo que no es deseado por nosotros y que necesitamos ese asesoramiento. Nuria, te doy paso y a ver qué nos puedes comentar. Hola, buenos días. A ver, bueno, ya has hecho tú una pequeña introducción, pero bueno, me parece importante recalcar que a la hora de defendernos, lo primero es tener claro que tenemos una serie de legislación que nos está amparando, ¿no? Y también tener claro qué es la asistencia personal, porque a lo mejor nosotros mismos no lo tenemos claro. Y bueno, pues ya ha comentado, es muy importante tener en cuenta que existe el derecho a la vida independiente, reflejado en el artículo 19 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y asimismo la observación general número 5, que está lo que la viene a desarrollar el comité para explicarnos bien en qué consiste la asistencia personal y el derecho a la vida independiente. Y lo que deja claro el comité es que el concepto de asistencia personal en que la persona con discapacidad no ejerce plenamente la libre determinación y el control de la misma, no se va a considerar una asistencia personal conforme al artículo 19. ¿Esto qué implica? Que la persona con diversidad funcional o en situación de dependencia es la persona que puede elegir dónde, cómo y con quién vivir.
y que pueda diseñar además sus horarios, rutinas, su estilo de vida, tanto en la esfera privada, o sea, no solo en el domicilio, sino también en la esfera pública, y tanto en lo cotidiano como a largo plazo. Con lo cual, está dejando bien claro cuáles son el núcleo esencial, ¿no?, de este derecho. Además, bueno, ha comentado también Rosa, que tenemos el decreto, ¿no?, del Consejo, el decreto 62/2007, el cual él mismo reconoce que para llevar a cabo la asistencia personal y la prestación de asistencia personal se ha de basar los términos previstos en esta convención. La convención, hay que tener claro también que es una norma de rango superior. Esto quiere decir que España la ratificó, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, y por tanto es una norma vinculante, y las leyes españolas, como la Ley de Promoción de Autonomía Personal, el decreto del Consejo, etcétera, etcétera, se han de adaptar siempre a lo que dice la Convención. Dentro de la propia institución también, ¿no?, la acreditación provisional para las entidades y empresas que vayan a prestar el servicio de asistencia personal también indica, ¿no?, que se ha de cumplir esta prestación para que la persona con diversidad funcional de dependencia pueda llegar a cumplir, tener la máxima autonomía, que se pueda desarrollar fuera del domicilio, etc. Bueno, no me quiero enrollar más con las normas que existen, creo que ya se ha quedado más claro, pero sí que es verdad que muchas veces no somos conscientes de que detrás de todo, de esta prestación o de estos servicios que están prestando las empresas, hay toda una normativa que nos ampara y que nos protege, ¿no? Está sucediendo que las personas, cuando ya somos valoradas y recibimos la prestación de asistencia personal y decidimos hacerlo, o sea, que se nos preste a través de una entidad o de una empresa acreditada, en general no existen unos mecanismos, ¿no?, que de alguna forma aseguren que estas entidades garanticen nuestra autonomía personal a la hora de decidir cómo queremos que se ejecute el servicio. Y muchas veces, pues, en peligro nuestra capacidad de autogestionar y de controlar cómo queremos que sea nuestra vida, ¿no?, y de cómo queremos que se ejecute. Principalmente, ¿qué podemos hacer, ¿no?, ante estas indefensiones que nos pueden causar de contratar con una empresa o entidad? Lo primero y lo más importante que se debe tener en cuenta es que cualquier contrato o práctica que traslade el control a la empresa, esto es contrario al núcleo esencial de lo que hemos dicho respecto al derecho a la vida independiente. Por tanto, esto debe tenerse siempre en cuenta a la hora de reclamar y, sobre todo, a la hora de firmar un contrato. La mejor defensa antes de firmar va a ser siempre la prevención. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es leer muy bien y muy claro el contrato, es decir, todas las cláusulas que este contrato nos ofrece. Ya sé que a veces es tedioso o se pasa por encima, pero la mejor manera de protegernos es la prevención, con lo cual muchas veces los contratos tienen cláusulas que están vagamente de forma un poco difusa, etcétera. Con lo cual, en cuanto haya una cláusula que esté de una manera rara redactada o que nos chirríe o tal, hay que pedir que se nos aclare.
Esto es esencial. Por otro lado, una vez que hemos leído bien el contrato y hay determinadas cláusulas, hemos en un momento dado pedir que se incluyan en el contrato o que si no están estas cláusulas, pues esto también nos va a chirriar. Estas cláusulas, por ejemplo, pues son principalmente el derecho que tenemos las personas usuarias a decidir quién va a ser nuestro asistente personal. La persona usuaria debemos ser quienes seleccionemos o, en todo caso, participar muy decisivamente en esta selección. También tener el poder rechazar perfiles que no se ajusten a nuestros proyectos de vida. Otro tipo de cláusula es aquella en la que se quede claro que la dirección y el control del servicio va a ser por la persona usuaria, es decir, en cuanto a lugares de prestación del servicio, en cuanto a cuáles van a ser las tareas y cómo se van a realizar, los ritmos, las rutinas. Es decir, también es muy importante que exista una cierta flexibilidad, es decir, la asistencia personal no puede limitarse al domicilio, como ya hemos dicho, ni a franjas rígidas, ¿no?, propias de un servicio de institucionalización, no de una prestación o un servicio de asistencia personal. Otra de las cláusulas que debe quedar clara y que en algunos contratos viene, pero Rosa creo que se están incumpliendo, es la cláusula que tiene que tener un compromiso claro a la hora de las sustituciones. Es decir, las sustituciones deben ser inmediatas en caso de baja, vacaciones, incidencias, etc. Y sin interrupciones. Se debería de reflejar en el contrato, en esta cláusula, pues ya las consecuencias que tiene para la propia empresa o las garantías que se ofrece al propio usuario si esto no se cumple. Además, en un modelo que tienen que firmar las propias empresas para acreditarse, que es el modelo de compromiso para la solicitud de autorización para empresas o entidades prestadoras de servicio de asistencia personal, aquí firman, antes de acreditarse, que se comprometen a realizar las acciones necesarias, esto dice literalmente, para asegurar la continuidad en el servicio prestado ante eventualidades de la persona profesional que preste sus servicios a través de la empresa, de forma que la persona usuaria no vea la asistencia interrumpida por causas ajenas a su voluntad. Es decir, aquí ya no es una mera cláusula, sino que es una obligación legal que viene por escrito y que la empresa debe cumplir para acreditarse. Bueno, otra cláusula importante que debe de, en general, reunir un contrato sería aquella en el que el propio contrato nos ofrezca ya unos mecanismos de participación y queja, es decir, un procedimiento de cómo resolver cuando haya un conflicto. De qué manera la persona va a poder demostrar su disconformidad, qué canales y plazos formales hay para realizar estas reclamaciones, incluso cuál será el organismo, la persona que se va a encargar de responder a estas reclamaciones. En ocasiones, perdonad, voy a ver aquí. En el propio contrato ya existen estas cláusulas de renuncia. Es decir, muchas veces el usuario va a poder renunciar voluntariamente y sin ningún tipo de penalización, o al menos así debería de ser.
Las causas de resolución, pues muchas veces también deberían de venir reflejadas en el contrato y, por supuesto, siempre sin ningún tipo de penalización para el usuario cuando no haya hecho ningún tipo de incumplimiento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una recomendación práctica, que ya la he comentado, pero es si una empresa se niega a incluir alguna de estas cláusulas que he mencionado o incluye este contrato cláusulas en el sentido contrario a todas las que he mencionado, esto ya nos debería de hacer sospechar bastante en cuanto a comprometernos a firmar un contrato con este tipo de empresa. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de una cláusula que he visto en un contrato y que refleja claramente cómo el usuario puede elegir libremente a su asistente personal y cómo puede determinar las tareas a realizar, ¿no? Que sería, por ejemplo, la persona participante tiene derecho a organizar la prestación del servicio de asistencia personal según su criterio. La participante será responsable de la organización del trabajo, así como de la disciplina en el desarrollo y ejecución del mismo. Marcará las pautas, dará las órdenes, el garante del trabajo de su asistente personal ante la empresa. La empresa asesorará al participante en todo lo concerniente al servicio de asistencia personal y reforzará su imagen de responsable directo entre él o ella y el asistente personal. También viene como cláusula: la participante, es responsable de proponer a su propio asistente personal o participar activa y comprometidamente en su búsqueda, para lo que contará con la ayuda de la empresa en todo momento o a través de su bolsa de empleo. Creo que en estas cláusulas son un ejemplo de que cómo queda claro el derecho que tiene la persona a elegir a su asistente personal, a decir qué va a hacer, a organizar sus rutinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer contra estas cláusulas? Hemos firmado el contrato, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es reclamar a la propia empresa, hacer un requerimiento formal. Este requerimiento formal yo aconsejo que se haga siempre por registro o por burofax, es decir, no verbal, y que en el propio requerimiento que hagamos a la empresa pues ya se refleja qué cláusulas se está incumpliendo, o sea, es decir, describir el incumplimiento en el contrato, y para ello pues citar expresamente el contrato, qué normativa se está vulnerando. Ya hemos puesto ejemplos, ¿no? La convención, el decreto, la observación general, la instrucción por la que se determina qué requisitos han de cumplir las empresas para acreditarse, incluso el compromiso que firman, ¿no? Todo esto ya se puede adjuntar. Otra cosa que es súper importante en el momento en que empecemos a detectar cualquier incumplimiento por parte de la empresa es documentarse, es decir, guardar contratos, guardar correos, WhatsApp, incidencias, anotar fechas, nombres. También muy importante, qué consecuencias está teniendo para nosotros, los usuarios, los incumplimientos por parte de las empresas, porque en un momento dado también se les va a poder reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Si la empresa con todo esto y en un plazo razonable no nos contestara, o contestara de alguna forma que no es satisfactorio para nosotros, pues pasaríamos al siguiente paso, que sería pues reclamar a la propia consellería, es decir, o al organismo responsable de la acreditación de estas empresas, ¿no? Dirigiéndonos a la consellería,
pues vamos a pedirles, aportando toda la documentación que ya hemos ido recopilando, una supervisión del servicio, es decir, una verificación de que la empresa está cumpliendo con las propias condiciones de acreditación. Porque recordemos que la acreditación está condicionada al respeto al derecho a la vida independiente que viene recogido en la Convención y que viene recogido en las numerosas normas que hemos ido enumerando. Y el propio compromiso que ha firmado la empresa, donde incluye, por ejemplo, si se vulnera, como hemos dicho, la continuidad del servicio en un momento dado, cuando hay incidencias, etcétera, el propio compromiso que la empresa ha firmado, ¿no?, para poderse acreditar. Entonces, pues tenemos que alegar incumplimientos en las condiciones de acreditación, por un lado, por otro, la vulneración del derecho a la vida independiente. Esto puede tener causas graves para la empresa, porque pueden incluso no solo revisarles qué están haciendo, sino incluso en un momento dado retirarles esta crédito. Es decir, la defensa ya no solo pasa por el contrato, sino que ya nos vamos a focalizar en la vulneración de los derechos, de un derecho que esto está reforzado y viene a reforzarnos a las personas usuarias para que nos sintamos esa indefensión. Y bueno, también podemos, cuando no estemos de acuerdo, resolver el contrato, porque vamos a tener una serie de documentación que hemos ido guardando, vamos a tener una reclamación que hemos hecho a la propia empresa y entonces vamos a poder resolver el contrato, es decir, que no queremos continuar con esta empresa, hacerlo por escrito nuevamente, y esto, por supuesto, no va a tener ninguna penalización para el usuario. Siempre ya he comentado hacerlo por escrito. Y bueno, en paralelo, yo sí que recomiendo solicitar o bien otra empresa donde el contrato nos convenza más y lo veamos más acorde al derecho a la vida independiente, etcétera. O por otro lado, creo que todavía en la Comunidad Valenciana se puede contratar directamente, ¿no? O sea, que ya ahí tendríamos que entrar a valorar qué otra modalidad de prestación del servicio nos interesa. Pero bueno, yo sí que recomiendo hacerlo en paralelo, mientras rescindiendo un contrato para no quedarnos sin este servicio, hacerlo en paralelo. También existen otras vías complementarias para defender, como es el defensor del pueblo, que muchas veces se nos olvida. También esto se puede ir haciendo en paralelo. El defensor del pueblo español, pero también el defensor del pueblo de allí, de la Comunidad Valenciana, que se llama Síndic Greus. Bueno, no sé, lo pronunciaré mal, pero eso es el defensor que hay en la propia comunidad autónoma. Esto todo como estrategias individuales, pero yo también recomiendo, que es muy útil cuando haya varios usuarios o varias personas que estén sufriendo todo este tipo de vulneraciones, actuar colectivamente, es decir, hacer denuncias conjuntas. Esto siempre va a tener muchísima más fuerza. Y, por supuesto, apoyarnos en asociaciones, plataformas como puede ser Solcon o otras muchas que existen, ¿no? De esta forma vamos a visibilizar las prácticas que hay contrarias a la Convención y no podemos permitir que se vulneren nuestros derechos. Así que nada, recordar siempre que la Convención es una norma que tiene un rango superior a la ley ordinaria y que obliga a que toda la normativa interna se interprete conforme a esta Convención. Nada, quiero decir
para terminar, que cuando una empresa controla horarios, controla decisiones o modos de vida, controla quién ha de ser nuestro asistente personal, deja de ser vacía por completo el derecho a la vida independiente, el derecho a una asistencia personal, y nos vamos a encontrar ante una situación encubierta de institucionalización. Por lo tanto, pues que sepáis que tenéis todos estos recursos a vuestro alcance, que Solcon está dispuesto a apoyaros, que existen varias vías, como ya he explicado, y que nos conforméis. Pues nada más. Por mi parte, y cualquier duda, aquí estoy para poder resolverla. Bueno, se me ha olvidado. Estos, por un lado, son reclamaciones que se hace a la propia empresa. Por otro lado, es una reclamación administrativa que vosotros mismos podéis hacer ya, una vez que la empresa no conteste a la consellería. Pero luego estaría la vía judicial, por supuesto. Si en un momento dado ninguna de estas vías funciona, pasaríamos a la vía judicial, a interponer un recurso contencioso administrativo. Lo que pasa que todos sabemos que la justicia luego es lenta y que muchas veces cuando viene a reparar el daño causado, pues a lo mejor ha pasado el tiempo y ya no lo repara. Pero siempre existe, también se puede pedir, además de la resolución del contrato, también se podría pedir el que el contrato se cumpla en las condiciones que nos ha prometido. Pero yo os doy otros consejos porque considero que estas vías son mucho más complicadas. También que sepáis que existen, por supuesto. Nuria, muchísimas gracias por poner un poquito de foco y de luz, ¿no?, a este tema que nos está creando